Ahora, aquí se cuenta el nacimiento de Hunahpu e Ixbalanque. Cuando llegó el día señalado, Izquic se apartó de todos y se ocultó en la soledad del monte, como para cobijarse bajo la densidad mágica de sus aromas y de sus músicas. Así dio a luz a 2 muchachos, en medio de la quietud oscura del lugar. Nadie, ni la viejecita, estuvo presente en el alumbramiento de los gemelos. Izquic los tomó entre sus brazos y con arrobo los estrechó contra su pecho. Así los llevó a la casa, se acostó al lado de ellos y veló amorosa, solícita su sueño. Parecían lobeznos, de tal modo gruñían. La viejecita los contempló con ojos de llanto. Tanta era su felicidad. Cuando los rapaces despertaron, empezaron a gritar. Gritaban con furia de animales acosados. A medida que pasaban los días, sus gritos se hicieron terribles y sostenidos, hasta el punto de que las gentes de la casa no podían descansar ni estar tranquilas. Parecían cachorros de bestias feroces, por las manazas con que golpeaban los pechos de la madre. Con las uñas de sus pies rasgaban las esteras del piso. La abuela no los pudo aguantar más y dijo, llena de descontento: Izquic, aunque te pese, toma a tus hijos y sácalos afuera, llévalos lejos y tíralos entre las piedras para que se mueran, porque ya no podemos soportar sus gritos desaforados, ni tolerar las uñas de los pies ni la fuerza de sus manos. Tienen garras, que no dedos, parecen hijos del tigre, que no de una mujer. Al oír esta recomendación, Izquic se inclinó sobre sus hijos y, llena de angustia, se puso a acariciarlos como si temiera perderlos enseguida y para siempre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No entiendo el sentido de la orden de la abuela. Y al decir verdad, esta misma no conoció el secreto de la voz que le dictó la orden que había dado. Con ellos entre sus brazos, salió al monte, donde, sin ser notada por nadie, pudo gemir a su antojo. Junto a una roca pasó horas y horas sollozando. Al caer la tarde, regresó con ellos a la casa. Al verla entrar con sus hijos, Umbats y Huchaben, llenos de ira, la increparon por haber desobedecido la orden de la abuela. Tomaron por la fuerza a los gemelos, los arrojaron a los brazos de Izquic, la sacaron de la casa y, sin importarles el dolor ni la desesperación de la madre, casi a rastras los llevaron lejos, hasta un lugar inaccesible, más allá de las barrancas que circundaban los solares de la casa. Allí los abandonaron. Los dejaron junto a un hormiguero para que las hormigas los atormentaran y los devoraran. Hasta la casa, en el silencio de la noche, se oían los gritos que daban los muchachos. Eran como gruñidos de bestezuelas, acosadas por el fuego o por el hambre. Sus alaridos hacían temblar las hojas de los árboles. Los animales estaban constantemente con las orejas enhiestas. La madre se quemó los oídos con ceniza caliente para no oír sus lamentos. La abuela lloró temerosa. Pero sucedió que las hormigas no los tocaron. Antes, apartándose de ellos, les dejaron limpio el sitio en que yacían. Y además, para su consuelo,
Para que mejor reposaran, trajeron hojas de plátano y de verdolaga. Sépase de una vez que un Bats y un Chabén hicieron esto porque presentían el poder que con el tiempo tendrían aquellos gemelos y el terrible uso que harían de ese poder, donde quiera que se encontraran. Así fue como Unanpú e Ixbalanque se criaron en la rudeza del monte, a la intemperie, como bestias con espíritu. Unanpú e Ixbalanque, igual que los seres de su casia, fueron creciendo con libertad llena de coraje y con arrestos que ningún ser, ni conociéndolos, hubieran podido comprender ni explicar. Cuando fueron mayores, empezaron a ejercitar las artes con las que venían adornados. Fueron así cantores, poetas, escritores y cinceladores. Crecieron venciendo por sí mismos resistencias, trabajos y calamidades. Por esta causa adquirieron destreza en muchas artes e hicieron ejercicio y aplicación de su sabiduría. Esta no la estudiaron, sino que la descubrieron en su propia disposición, como cosa natural, nacida con su sangre. Los secretos mágicos de sus abuelos les fueron revelados por voces que venían por el camino del silencio y de la noche. Así vivieron entre bestias, alimañas, sanguijuelas. Todos los seres del bosque les obedecían como si fueran animales dóciles, de esos que nacen y crecen junto al fogón de la cocina y no se apartan de las faldas de sus amas. Iban tras sus pasos, sumisos y encogidos, muda la lengua y gacha la cabeza. Nunca se atrevían a rebelarse contra sus voces de mando. Unanpú e Ixbalanque se mantenían arrancando del suelo hierbas y raíces, o bien cazando pájaros y otros bichos buenos para comer. Cazaban con sus cerbatanas, las cuales hacían con carrizos pulidos y brillantes. Bebían agua de los cocoteros y de las piñuelas que brotaban al borde de las sendas, en macizos llenos de jugo dulce y ácido de mucho gusto para el paladar. No por esta bárbara vida dejaron de visitar a su madre, a su abuela y a sus hermanos. A todos trataban con sencillez y delante de ellos, cuando convenía, mostraban las artes que sabían ejercer. A medida que pasaba el tiempo y precisamente por la superioridad de que daban muestra, eran cada vez más odiados por sus hermanos mayores. Era un odio sordo, oculto tras la dureza de sus rostros. Sufrían con disimulo. La vida de la familia transcurría como aquí se dice. Al mediodía, primero comían los dueños de la casa. Luego, en banqueta aparte, los gemelos jóvenes. Sobre esta banqueta, la madre y la abuela ponían presas de carne cocida, legumbres crudas y tortillas de maíz. Los dejaban comer solos, como si padecieran enfermedad inmunda o estuvieran apestados. Mas por esta malquerencia no se irritaban, ni menos se atrevían a mostrar inquietud ni malestar. Antes se sometían a tales tratamientos con mansedumbre y riqueza de humor. Cuando un Bat y un Chabén comían,
No dejaban nada sobre las hojas de plátano soazadas, en las cuales la vejecita les servía. Todo lo devoraban con avidez, como si temieran perder una migaja de su comida. Hunahpu e Ixbalanque, por el contrario, eran sobrios y apenas si probaban pequeñas porciones de las viandas que les daban. Después de comer, los 4 hombres salían a cazar al monte. En el monte esperaban a que el sol declinara y que la brisa del mar calmara el ardor del aire. Entonces, en la penumbra, cazaban a gusto. Todos se mostraban diestros en el manejo de las cerbatanas. Parecía que estaban en competencia. Con la caza cobrada, regresaron a la choza. Al cabo de un tiempo, Umbatz y Unchaben, llevados por el egoísmo, se apartaron de los gemelos y permanecían en los solares entretenidos con diversos juegos. Hunahpu e Ixbalanque regresaban como siempre cargados de conejos, perdices, patos y jabalíes. La madre y la abuela aderezaban y conservaban estas carnes siguiendo las recetas antiguas. Unas las usaban, otras las cocían, otras las ahumaban. Prendidas en ganchos, las dejaban bajo el cobertizo del solar. Pero sucedió una vez que al volver a casa, casi anocheciendo, y cuando la lumbre de la estrella de la tarde se destacaba sobre el cielo, los gemelos no trajeron ningún pájaro ni ningún animal de buena enjundia. La abuela se mostró airada y les dijo: ¿Qué os pasó en el monte? ¿Por qué venís tan tarde? Por primera vez en mucho tiempo volvéis sin traer nada. ¿Acaso ya no sabéis cazar? ¿Se os ha olvidado el arte de disparar con cerbatana? ¿Por ventura han huido los animales que habitan en la selva? ¿Por qué no trajéis venados y jabalíes y perdices y tórtolas como otras veces? Ellos, sumisos, contestaron: Esta es la causa, abuela. Los pájaros que cazamos volaban tan alto que al caer quedaron enredados en las ramas de los árboles. Por más diligencias que hicimos, no logramos recogerlos. No cayeron al suelo, ni golpeando los troncos, ni sacudiendo las ramas, ni tirándoles piedras. Entre las hojas y los bejucos se trabaron sus alas. ¿Quieres que nuestros hermanos, que son altos y recios, vengan con nosotros y nos ayuden a bajarlos y traerlos? Si ellos quieren, que vayan, contestó la abuela. ¿Por qué no han de querer ayudarles?, añadió la madre. Hunahpu e Ixbalanque llamaron entonces a Umbatz y a Unchaben y les dijeron lo que antes habían referido a la abuela. Estos contestaron de mala gana que a la mañana siguiente irían al monte para ayudarles a bajar los pájaros cazados. Aquí se aclara lo que pasaba en el corazón de los gemelos. Hunahpu e Ixbalanque conocían el mal que habitaba en Umbatz y Unchaben. Entre sí pensaron: nuestros hermanos mayores buscan nuestra muerte por el miedo y la envidia que nos tienen. Piensan que aquí estamos solo para servirles y para obedecerles, como si fuéramos esclavos. Por este engaño malicioso en que viven, tenemos que castigarlos. Solo así aprenderán a conocer lo que somos, lo que valemos
y lo que podemos. Es justo que sufran las consecuencias de su inquina y de su impotencia para el bien. Así pensaron, y con este acuerdo se tendieron a descansar en sus esteras. En el silencio se oía el suave vaivén de sus respiraciones. En las tinieblas se destacaba el aviso monótono de los grillos. Cuando amaneció, los 4 hermanos se levantaron, se bañaron junto al pozo y salieron de la casa. Y se detuvieron al pie del árbol del cacao, que es frondoso y perfumado. Allí los gemelos estuvieron tirando con sus cerbatanas a múltiples pájaros de diverso plumaje y de variado tamaño. Parecía que la selva estaba alborotada. Es como si en aquel lugar se hubieran dado cita todos los volátiles de la región. Pero sucedió que los pájaros que cazaban no caían al suelo porque se quedaban enredados entre las copas de los árboles. Al ver esto, un Apu e Isbalanque dijeron a sus hermanos: ¿Ya lo veis? Se quedan prendidos en las ramas. Todavía se ven los que ayer cazamos. Empiezan a descomponerse y a caer en pedazos los que no han sido devorados por los buitres. Hasta aquí llega el hedor de la carroña. Apartémonos algunos pasos adelante. Umbats y Munchaben vieron que en efecto era verdad lo que los gemelos venían diciendo. Allí, arriba, se debatían entre las ramas. Unampu e Isbalanque añadieron: el viento ha alejado el mal olor. ¿Por qué no aprovecháis este respiro para bajar con comodidad los pájaros enredados? Subid ya, que nosotros no podemos. Vosotros sois altos y fuertes. Llegad hasta arriba y desenredad las alas de los animales que allí se debaten. Está bien, subiremos, si así lo deseáis, contestaron los aludidos. Y enseguida subieron hasta las ramas más altas del árbol que se dice. Pero cuando estuvieron encaramados en lo más alto, notaron con asombro que el árbol empezó a crecer y crecer como si se hinchara, como si este tronco se dilatara y sus ramas se extendieran y sus gajos se retorcieran alargándose. Al ver esto, quisieron bajar enseguida, pero no pudieron. Estaban demasiado arriba, balanceándose entre las ramas que se apartaban más y más unas de otras. Cada vez se veían más lejos del suelo. Desde el lugar en que se encontraban, podían abarcar la vista de extensión de la selva. ¡Qué altos estaban! Empezaron a gritar. Este árbol nos da miedo. ¿Qué es lo que pasa a este árbol? Nunca lo habíamos visto así. Parece otro. Es como si de pronto se hubiera transformado en un gigante con hojas y raíces monstruosas. Estamos seguros de que cuando subimos a él no era tan corpulento, ni tenían tan nudosas ni tan enredadas sus ramas. Al oír estas palabras, Unampu e Isbalanque dijeron haciendo bocina con las manos: no temáis nada. Quitaos los cinturones, amarradlos debajo de vuestra barriga, de modo que el ombligo quede afuera, y dejad caer las puntas por detrás, como si fueran rabos. Solo así podréis bajar sin causaros daños. Aquí os esperamos. Así lo hicieron
un Bats y un Chabén. Pero en el momento mismo en que hicieron lo que se dice, se convirtieron en monos, en unos monos peludos, de rabadillas peladas y de dedos alargados en forma de tirabuzón. Sin esperar más, se pusieron a saltar de rama en rama y a chillar como desesperados, columpiándose colgados de las lianas y de los bejucos. Se alejaron de aquel lugar y se internaron en la selva. Así se perdieron en la oscuridad, bajo los árboles. A lo lejos se oían sus chillidos. Poco a poco, estos se confundieron con los rumores del campo hasta desaparecer como tragados por el silencio espeso de aquellos lugares. De esta manera, un Bats y un Chabén acabaron para siempre víctimas del poder que sobre ellos ejercieron Hunahpu e Isbalanque. Sufrieron el castigo que merecían por la ignorancia, su torpeza y su falta de corazón. Cuando Hunahpu e Isbalanque regresaron a su casa, con disimulo dijeron a la viejecita que esperaba: ¿qué les habrá pasado a nuestros hermanos? Estaban con nosotros mientras cazábamos pájaros, cuando de pronto, así como así, vimos que al subirse a un árbol para bajar los que allí estaban, empezaron a chillar de modo extraño. Desesperadamente, luego de advertirnos que se encogían y doblaban, después de que se volvían peludos y hocicones, y enseguida se les alargaban las manos y los pies, les crecía una cola larga y espesa. Se habían convertido en monos. Colgados en sus rabos, se balanceaban y saltaban entre las ramas, y chillando y haciendo visajes, se fueron y se perdieron en la espesura del monte. No pudimos darles alcance. Hasta parecía que se burlaban de nuestra carrera y de nuestras voces. Un rato oímos sus gritos estridentes. Después ya no oímos nada. La viejecita, sin levantar la cabeza, contestó: si hicisteis eso con vuestros hermanos, sabed que me disgustáis. No lo esperaba de vosotros. Tal noticia me llena de tristeza. De veras os digo que no está bien lo que habéis hecho con vuestros hermanos mayores. No merecían semejante trato. La sangre de ellos corre también por las venas de vuestros cuerpos. Los habéis traicionado. No estés triste, abuelita, porque cuando quieras los volverás a ver. Ellos tienen que venir de nuevo a la casa. Pronto regresarán, pero cuando lo hagan y busquen comida, no te rías de ellos. Te lo advertimos ahora. Si es verdad lo que decís, así lo haré, respondió la viejecita, inclinando la cabeza sobre el delantal que cubría sus piernas. Entonces los muchachos empezaron a tocar un son que se llamaba todavía el son de los cerbataneros que cazan monos. Lo tocaron en unos carrizos, en unas cicoteras y en unos atabales de cuero de venado. Al oír esta música, que se extendió de modo grato y extraño, como si sus voces y sus ecos formaran una sola melodía, la selva se cubrió de pálido resplendor. Atraídos por el ruido, un Bats y un Chabén, convertidos en monos, se aproximaron dando saltos.
Cuando estuvieron cerca, la viejecita vio que de veras tenían cara de mono. Hacían visajes, chillaban, se enredaban en sus colas y se colgaban de sus brazos. Entonces empezó a reír, tanto que tuvo que sostenerse la barriga y la quijada. Iskik, desde un rincón, rió también, sin saber por qué, pero con cierto regocijo que no acertó a entender. Entonces, un Bats y un Chabén se fueron furiosos, bulliciosos, avergonzados y dolidos por la burla que se les hizo. Unampú dijo: te lo advertimos, viejecita, tus nietos se han vuelto a la montaña, porque te reíste de ellos y de sus caras de mono. Ahora te decimos que solo 4 veces los podremos llamar. Nos faltan 3. Los llamaremos de nuevo, pero recuérdalo, cuando los veas, no te rías. Tu risa les ofende y los avergüenza. Acabarán por odiarte. Se sentaron los gemelos junto al fuego y con palos verdes removieron las brasas del fogón. Mientras ardían los leños y el humo se espesaba en el aire, ennegreciendo más y más el techo y las paredes, empezaron de nuevo a tocar el son que se dice. Lo tocaron sin descanso, haciéndolo por momentos intenso y grave. A poco regresaron bailando y chillando, un Bats y un Chabén. Entre muecas y brincos, llegaron a la cocina, subieron sobre la tinaja y treparon encima de la chimenea. Corrieron por las repisas e hicieron tantas piruetas que al saltar cerca de las piernas de la viejecita, ésta sin poder contenerse, ésta volvió a reírse estrepitosamente. Su risa se oyó por toda la casa y retumbó como eco de arroyo bajo los árboles. Enseguida, los monos se volvieron otra vez al monte. Iskik le siguió con la mirada atónita. Unampú dijo: ¿qué has hecho, viejecita? Por tu risa los volviste a perder. Probaremos, sin embargo, por tercera vez, pero no te rías. Los hermanos menores volvieron a tocar el son. A poco regresaron los monos, bailaban y retozaban sin cesar. Con agilidad se encaramaron en las vigas del techo de la casa. Alargaban el hocico, se rascaban los sobacos y con sus 4 manos hicieron divertidas maromas. Después, como por burla, escondieron la cara entre las piernas. Al principio, la viejecita aguantó la risa, pero cuando les vio la cara tan llena de arrugas y pelo, volvió a reírse. Enseguida los monos saltaron despavoridos y se perdieron a lo lejos. Los hermanos menores dijeron entonces: no te aflijas, viejecita, tu risa los ha vuelto a ofender, pero los llamaremos otra vez. Y en efecto, volvieron a tocar el son que se sabe, pero por más que lo tocaron, hinchando los cachetes y moviendo sus dedos en los agujeros de la flauta, no volvieron a aparecer un Bats y un Chabén. Entonces, Unampú dijo a la viejecita: ya ves, no quieren venir. No podemos hacer nada porque vuelvan. Tú has tenido la culpa, no nosotros. No pienses ni digas
que no te advertimos a tiempo. Pero no estés triste. Te quedamos nosotros. De buen grado, como sabes, te alimentaremos, te defenderemos y te divertiremos. Confía en nosotros, como confiaste en ellos. No te pesará. Antes, es posible que salgas ganando con el cambio. Cree en las palabras que te decimos, en las cuales no hay engaño ni dolo. La viejecita no dijo nada y con sus cabellos se limpió los ojos. Y de esta manera, un Bats y un Chabén sufrieron el castigo que merecían porque fueron vanidosos y estuvieron llenos de inquina y de torpeza frente a los hermanos menores. El mal que deseaban se volvió contra ellos mismos, y la fuerza que tenían fue bastante para liberarlos de la ruina que se abrió bajo sus pies. Unanpú e Isbalanque empezaron a cumplir con el destino que traían guardado en la médula de sus huesos. Por aquel tiempo, en un lugar de la tierra quiché, habita Bukuk-Caquix. Bukuk-Caquix, lleno de orgullo, decía: después de que termine la inundación que trajeron las lluvias y se agote la tierra, las gentes que se liberaron de la ruina recibirán mis sabias e imperecederas enseñanzas. Uno de los seres superiores que las impartirán seré yo. Yo mismo, con mi poder, me transformaré en uno de los dioses creadores. Todo estará en mí y todo saldrá de mí. Seré más grande que los seres que han sido y serán, porque es inagotable y profunda mi sabiduría, y no tiene límites mi poder. Esto será así, porque mis ojos son como esmeraldas pulidas, y mis dientes como piedras preciosas, y mi nariz como cuarzo, tras el cual brilla la luz. La tierra se ilumina y se alegra con el resplandor que derramo cuando salgo de mi guarida, que es un lugar sagrado y oculto para todo ser viviente. Por mí se educarán y tendrán inteligencia que hoy en adelante nazcan en la tierra. Será así, porque mi vista llega muy lejos, hasta el lugar donde nadie es capaz de llegar con la suya. Así decía Kubak-Caquix, aturdido por el orgullo y la insolencia de su corazón. Pero él no era como creía, ni sol, ni luna, ni estrella. Nada de esto podía ser jamás. Creía en tales grandezas porque veía brillar sus plumas metálicas con la luz que venía del cielo. Con ese resplandor estaba engañado. Tampoco su vista llegaba tan lejos como decía. Mucho, muchísimo estaba oculto a su mirada y mucho más a su inteligencia. Entendiéndose que Bukak-Caquix se envenecía porque estaba sumido en las tinieblas de sí mismo. Sépase también que Bukak-Caquix tenía 2 hijos. Uno se llamaba Zipacná y el otro Caparacán. Ambos eran hijos de Chimalmat. Zipacná pensaba que nació para hacer las montañas, sin más normas que su gusto y capricho.
Capracán no se imaginaba menos poderoso. Creía que su oficio consistía en agitar y en remover la entraña hirviente de los montes. Los tres seres constituían así un peligro para la tranquilidad de los hombres y un maligno ejemplo de orgullo. Hunahpu e Isbalanque, ante tanta perfidia, dijeron así: estos seres vulgares se enorgullecen por nada, se enorgullecen con lo que solo es brillo que viene de afuera, con lo que es natural y efecto de lo que viene y por sí mismo sucede. Nada de lo que ellos creen que hacen, han hecho, que todo está ahí creado y puesto por la vida. Lo que estos seres dicen es cosa de su vanidad y de su obstinación. Sobre ellos está la verdad de lo que es. Nadie debe envanecerse con lo que es ajeno y está fuera de su propio ser. Mientras los gemelos hablaban, Pukuk Kakix decía en soledad: yo soy el sol. Zipacna decía: yo hice las montañas que se ven en la tierra. Capracán decía: yo agito la entraña que está debajo de lo visible. De esta manera, padre e hijos sentían el mismo alocado orgullo y envanecidos iban por todas partes pregonando el poder que imaginaban ejercer. Por esto, Hunahpu e Ixbalanque acordaron terminar con tales seres nefastos, y como lo pensaron, se dispusieron a ejecutarlo con sus armas y con sus artes. Esto se explica en la forma siguiente. Pukuk Kakix se sentó debajo del árbol de Nance con el objetivo de comer los frutos que caían, maduros, amarillos, suaves y perfumados, destilando miel. Allí, mientras comía, placentero, amolando las semillas, se recreaba en pensamientos de poder. De pronto notó que por el tronco del árbol donde estaba apoyado, subían hasta las ramas altas dos seres. Eran Hunahpu e Isbalanque. Estos se posaron entre las ramas y se agazaparon debajo de los gajos que estaban cerca. Allí permanecieron, silenciosos, como insensibles, como si fueran muñecos de madera. Largo el tiempo pasaron allí, inmóviles, tanto que los pájaros, sin miedo, se posaron en sus cabezas. Cuando Pukuk Kakix estaba más entretenido en su comida, Hunahpu, que era el más osado, le disparó con la cerbatana un bodoque. Este salió raudo y fue derecho a la quijada de Pukuk Kakix, que rodó por el suelo con la mandíbula rota. Al verlo caer, Hunahpu bajó, quiso prenderlo, pero no pudo, porque el herido, ágil, violento, se puso de pie, se volvió contra su agresor, le tomó por el hombro, le zarandeó y con rabia le arrancó de cuajo un brazo. Solo se oyó un grito. Entonces, Hunahpu, adolorido por su derrota, dijo: está bien que me pase esto por no haber matado enseguida a Pukuk Kakix. Culpa mía es lo que me sucede.
Debo sufrirla resignado. Debería darme vergüenza. Merezco mi dolor. Lo padeceré con gusto. Bukub-Kakix, como pudo, se fue a la cueva donde vivía, y que por cierto no estaba lejos del lugar. Llevó consigo el brazo ensangrentado de Unampú. Entró a su cueva y descansó. Entonces empezó a gritar con gritos lastimeros y prolongados, indignos de su categoría casi divina. Al verlo herido y al oír sus lamentaciones, Chimalmá se acercó y le dijo: «Di, ¿quién te quiso matar? No digas quién, sino quiénes. Fueron aquellos muchachos traviesos y díscolos por las cosas que vienen haciendo donde quiera que se presentan, los cuales, ocultos entre las ramas de un árbol, me dispararon con su cerbatana unos bodoques así de duros, grandes y puntiagudos. Ya ves cuánto daño me han hecho, pero no me mataron como querían. Si me hubieran matado a estas horas, los muy mendaces me estarían asando, ensartando en un palo puesto sobre las brasas». Mientras Bukub-Kakix decía esto, Anampú e Isbalanque hablaron también, sentados sobre la laja del borde del camino. Hablaban con una anciana tan encorvada y tan marchita por los años y la pobreza, que miraban hacia abajo sin levantar los ojos, y con un viejecito de pelo blanco y barba crecida y rala, que de igual manera solo miraba al suelo. La anciana se llamaba Saki-Nim-Ag y el viejecito Saki-Nim-Ag-Sitz. Los muchachos les decían así como de soslayo, sin dar la cara, estas palabras, tratando de convencerlos. Hemos tenido suerte al tropezar tan oportunamente con vosotros. En buena hora habéis llegado. Nos acompañaréis a la cueva donde se guarece Bukub-Kakix, porque hemos de recuperar el brazo que se llevó. Haremos así. Iremos detrás de vosotros. Cuando lleguemos a la cueva de Bukub-Kakix, aludiendo a nosotros, le diréis de este modo: «Estos son nuestros nietos. Hace tiempo que perdieron a sus padres. Fue una desgracia la que sufrieron. Con estos muchachos vamos por los caminos pidiendo limosna, pero no somos aventureros ni holgazanes, puesto que tenemos oficio notorio. Sabemos sacar gusanos de la boca». Así diréis y no otra cosa. Diréis esto para que Bukub-Kakix no sospeche de nosotros y nos tome confianza y nos revele sin cuidado ni recelo sus sentimientos. A estas palabras la viejecita contestó: «Lo hemos entendido. Así lo haremos. Vamos, que se hace tarde». El viejecito añadió: «Caminemos, que la noche nos viene encima». Y con los propósitos que se dice, fueron a la cueva. Bukub-Kakix estaba dando gritos por el dolor que le causaba su quijada rota. Al ver que los viejecitos se acercaban, les dijo, alargado cuanto pudo, pero con melindre de angustia el pescuezo: «¿De dónde venís, viejecitos, y a estas horas?». Estos contestaron en coro: «Andamos buscando, Señor, a quién servir». «Está bien, deseo que los encontréis, pero decidme, ¿de qué vivís en estas tierras tan solitarias?».
¿Y estos muchachos que vienen detrás de vosotros, quiénes son? ¿Acaso son vuestros hijos? ¿Por qué llevan la cara embadurnada de tizne y el pelo pintado con tierra amarilla y los dientes con carne de zapote? Nadie podría saber con tal disfraz quiénes son, ni qué rostro tienen, ni si nacieron aquí o en otra parte. ¿Y qué lindas cosas saben hacer? Parecen venados, por ágiles y graciosos. No son nuestros hijos, son nuestros nietos, y con ellos buscamos trabajo y pedimos limosna cuando no conseguimos ganar algo con nuestros esfuerzos. Lo que buenamente ganamos o nos dan, lo partimos con ellos. Son comedidos, son de buena índole, tienen el mismo espíritu de sus difuntos padres, que fueron maestros de muchas artes. Con sus gracias nos entretienen, con ellas reímos de buena gana. Por lo que hacen en nuestra presencia, la vida se nos torna llenadera. Entonces, Pococcaquix les volvió a preguntar: pero decidme, de una vez, ¿cuál es vuestro oficio? Sacamos los gusanos de la boca, curamos el mal de los ojos y las dolencias que sufren los huesos. ¡Qué suerte he tenido entonces! El destino los trajo a mi cueva. Por favor les suplico, os acerquéis a mí y veáis por qué me duele tanto la quijada. Creo que la tengo rota. El dolor no me deja descansar ni dormir. Y además me atormentan los ojos. Ni cerrarlos puedo. Están hinchados. Parece que van a saltar. Casi no veo con ellos. Pobre de mí. Nunca me había visto en estos trances. Pero, ¿qué les cuento? Sabed que dos muchachos traviesos me tiraron con el bodoque de sus cerbatanas y me produjeron estas heridas y también estos males que me aquejan. Si supiera dónde están, iría en su busca para castigar tamaña osadía. Como les digo, tengo rota la quijada, siento que se mueven los dientes, casi no puedo hablar. De verdad, me cuesta mucho abrir y cerrar la boca. Cada palabra que digo me produce dolor y cansancio. Para que no se me caiga, tengo que agarrarme los dientes. Todos estos oscilan en mis encías como si fueran de viejo. Te hemos oído con atención. Deja que te miremos ahora. ¿Está bien? Son gusanos los que te molestan. Estamos seguros de que son gusanos. Gusanos malignos, sin duda. Te sacaremos los dientes. Acércate más. Échate y ponte boca arriba. No te muevas. Espera con calma. No podéis hacerme mal porque los dientes que tengo constituyen mi orgullo y mi riqueza. Son de esmeralda. No te apures por eso. Te pondremos otros nuevos. Te pondremos unos que parezcan hechos de hueso blanco. En tu boca brillarán lo mismo que los tuyos. No habrá ninguna diferencia. Si es así, me conformo. Quitadme los míos, pero que sea presto, que ya no puedo soportar el dolor. Entonces los viejecitos, con el arte que sabían, le quitaron los dientes a Pococcaquix y en su lugar le pusieron granos de maíz blanco, que lucía como si fueran dientes verdaderos. Luego, sujetándole la cabeza hacia atrás, hicieron como que le curaban los ojos. Con una espina, en un instante, se los vaciaron. Cuando Pococcaquix gritó, ya estaba ciego. Abrió los brazos, se incorporó con desesperación y cayó abatido.
estaba muerto. Así fue como Bukub-Kakix perdió los dientes, que como esmeraldas creía que lucían en su boca, y se apagó también el brillo aparente de sus ojos, y sólo así, con su muerte, se pudo acabar con su orgullo, lo cual se consiguió como queda dicho, gracias a las artimañas de los muchachos Unan, Pu e Isbalanque. En cuanto Unan Pu vio que Bukub-Kakix estaba inerte y no podía moverse, recogió su brazo. Los viejecitos aquellos se lo colocaron de nuevo en el hombro y a poco lo pudo usar como si nunca lo hubiera perdido. A su gusto lo movió como si tal cosa. Chimalmat, apesadumbrada junto a una ceiba, murió también. Dicen que sus cabellos enredados en la corteza del árbol una mañana florecieron y dieron fruto. Luego que Unampu e Isbalanque cumplieron con el mandato de Huracán, se fueron a su casa con calma en sus cuerpos y sosiego en sus espíritus. Veamos lo que mientras hacía Zipacna. Zipacna repetía sin cesar a los cuatro vientos, como un alocado: yo hago las montañas, yo hago las montañas. Nadie más que yo las puede hacer, solo yo las sé hacer así tan grandes y tan altas y tan llenas de barrancas y tan pobladas de animales y tan cubiertas de vegetación. Decía y volvía a decir esto, metido en un río manso de aguas claras y aromadas, por los azares de innumerables limoneros y naranjos que crecían cerca de la ribera. Así hablaba cuando aparecieron, gritando y escandalizando, unos muchachos que a duras penas arrastraban un árbol que habían cortado en un monte. Lo llevaban para hacer las vigas de sus casas. Al verlos tan fatigados y bulliciosos, Zipacna, saliendo del río donde estaba sumergido, les dijo: «Decidme, ¿qué hacéis?». Uno de los muchachos, deteniéndose, sudoroso, contestó: «Ya lo ves, acarreamos este tronco». «Ya lo veo, mas ¿para qué lo queréis?». «Para hacer las vigas de nuestras casas», contestó el mismo muchacho. «Está bien, así lo creemos. Yo les ayudaré. Yo llevaré el tronco porque soy fuerte e incansable. Si es tu gusto hacerlo, no nos oponemos». «Sí, es mi gusto. Decidme, ¿dónde debo llevarlo?». «A nuestro rancho, que está cerca de aquí, tras aquella loma». «Vamos, pues». Abriendo brecha entre los muchachos que llevaban a 400, Zipacna empezó a arrastrar aquel tronco, que realmente era grande y nudoso. Los muchachos, puestos en consejo, discurrieron ladinos mientras Zipacna trabajaba por ellos. Decidieron acabar con Zipacna. Decidieron esto porque conocían su orgullo, sus pretensiones, sus desatinos, y porque sabían cuán peligrosa era la fuerza monstruosa que había en todo su cuerpo. Estaban seguros también de que carecía conciencia. Era
en su conducta todo instinto. Lo mismo podía emplear su fuerza para el bien que para el mal. Lo mismo le daba. En tanto que Zipacna se alejaba arrastrando aquel árbol rumbo al rancho, los muchachos se pusieron de acuerdo sobre lo que tenían que hacer. Dijeron entonces: abriremos un hoyo y haremos que baje Zipacna al fondo. Le diremos así: anda, termina nuestra tarea, ya que te has mostrado bondadoso. Acaba de ayudarnos. Escarba también tú, que nosotros ya estamos cansados, y cuando haya escarbado bastante, le echaremos una de las vigas más grandes que cortaremos para que muera de mala manera, con el golpe y bajo su peso. Entonces, con disimulo, los muchachos empezaron a abrir el hoyo de la tierra que era de su pertenencia. Cuando hubieron escarbado algo, llamaron a Zipacna, que ya había dejado en lugar conveniente el tronco que arrastró. Sobre una piedra descansaba, sudoroso y encendido. Tenía hinchados los brazos y las piernas. Tanta era su fuerza que volvió a decir: yo hago las montañas. Yo hago las montañas. Los muchachos le interrumpieron: ya lo sabemos, pero ahora ven con nosotros, ayúdanos, pues hemos escarbado bastante. Estamos ahitos de tanto esfuerzo. Sigue escarbando tú, que tienes fibra y no te agotas nunca. Zipacna se sintió halagado por esas palabras. Aumentó su vanidad. Se acercó a ellos y les dijo: veo que me conocéis. Está bien, seguiré escarbando, si así me lo pedís. Cuando hayas escarbado bastante, nos llamas, añadieron los muchachos. Así lo haré. Podéis estar tranquilos, que yo terminaré el trabajo que faltaba. Pero Zipacna comprendió la malicia con que aquellos muchachos procedían. Entendió que lo querían matar, aunque no supo por qué. Cuando le dijeron lo que tenía que hacer, se metió en el hoyo que estaba medio escarbado. Una vez dentro, en lugar de ponerse a trabajar en el centro para hacerlo más grande, se puso a cavar una cueva en una de las paredes. Cuando la tuvo hecha, se metió en ella para salvarse. Desde allí, acurrucado, gritó: venid a acarrear la tierra que he escarbado. Varias veces tuvo que llamarlos. Al oírle, los muchachos, taimados, se acercaron al hoyo. En voz baja, entre ellos hablaron así: estemos atentos, esperemos que grite otra vez. Pongamos mientras tanto el palo más grande en el borde del hoyo, y cuando vuelva a llamar, se lo echaremos encima. Así lo hicieron. Y cuando Zipacna los volvió a llamar, rápidos le echaron la viga encima. Al instante, Zipacna lanzó un grito como si hubiera sido herido. Luego se quejó varias veces para simular agonía. Después guardó silencio, como si de veras hubiera muerto. Está muerto, dijeron en voz baja los muchachos. Qué bien nos ha salido lo que pensamos. Para celebrar la muerte del orgulloso Zipacna,
hagamos nuestra bebida. Mañana vendremos a verle y observaremos si salen hormigas y gusanos de la tierra. Esta será la señal de la hediondez de su cuerpo. Si así sucede, beberemos, alegres, nuestra bebida fermentada. Pero si Pagna oyó con tristeza desde el fondo de la cueva lo que los muchachos decían, decidió vengarse. Tal como lo esperaban los muchachos, al día siguiente se vieron sobre la tierra cercana hormigas y gusanos que arrastraban hebras de cabellos y pedazos de uña. Al notar esto, los muchachos se pusieron a gritar desaforados, llenos de malsana alegría. Gritaban de esta manera: ya se acabó ese mal hombre, ya se acabó ese mal hombre, ya se acabó para siempre ese mal hombre. Pero Sipagna, como se advierte, estaba vivo, que ni herida ni rasguño alguno sufrió. Él mismo había dado a las hormigas hebras de los cabellos y pedazos de uñas. Engañados, los muchachos prepararon con regocijo su bebida. La dejaron fermentar en lugar cálido y seco, y al cabo de días con ella se embriagaron. Beodos y derrengados, como bestias, iban dando tumbos por los caminos y las veredas del rancho en que vivían, hasta caer en los quicios de las puertas o junto a las albarradas de sus solares, en medio de las plazas donde solían jugar. Boquiabiertos estaban todos, sudaban sudor frío y apestoso, mientras les escurría entre los dientes una baba espesa y negruzca. Por los poros abiertos les salían como tufo ácido. Mientras sucedía esto, Sipagna abandonó su escondrijo. Se escurrió entre la maleza y los escombros de las casas viejas. Reunió las fuerzas que le quedaban en los brazos y en los muslos y en la nuca. Se desentumeció, estirándose y retorciéndose. Avanzó hacia el centro del rancho. Allí se irguió todo lo que pudo. Levantó los postes de las chozas y, sin ser sentido por nadie, los desvió de sus horquetas. Luego, rápido, los dejó caer de golpe. Así hundió sobre los muchachos la techumbre de sus casas. Todos murieron aplastados bajo el peso de las vigas y de las ramas. Solo se oyó un largo y agudo grito. Esto, y no otra cosa, sucedió en esta tierra. Pero sépase que la historia de este episodio no termina aquí, como luego se verá.